empezamos a hablar sobre temas bastante profundos. De acuerdo a lo que... De acuerdo a lo que Dios me ha revelado, Luis es agnóstico. Agnóstico, sí. Agnóstico, sí. Estamos hablando del amor. Y yo tengo la leve sospecha de que lo que nosotros sentimos y llamamos amor como un sentimiento, no es un sentimiento. Es a lo que antes no había concepto para eso, pero es el famoso altruismo. ¿Lo nombraste tú? Sí. O sea, estamos llegando a eso, llegamos después de haber debatido sobre si el amor es un sentimiento, ¿no? Luis me decía que es un sentimiento, todo. No, yo sigo sosteniendo que es un sentimiento. El amor es un sentimiento. Ya. Yo creo que hay varios tipos de amor. Pero respecto a Dios, como habla de la carne y el espíritu, que el espíritu tiene que ver con la inteligencia más que con los sentimientos, porque los sentimientos no nos llevan a cosas asertivas, nosotros nos llevan a cosas que son equívocas o erróneas, generalmente. No nos lleva a la justicia, no nos lleva a ninguna de esas partes. ¿Por qué yo pienso que el altruismo, cuando Jesús hablaba de amor, se refería al altruismo? Porque Dios también es beneficioso por consecuencia. Dios es Dios soberano sobre el bien y el mal. Entonces Dios no es que quiera ser bondadoso, o quiera esto, o sienta lo otro. Dios no siente nada. Dios, yo creo que es una inteligencia universal. Y una inteligencia... y el amor y la inteligencia es un solo fruto, es una sola cosa, que es el famoso altruismo que se está entendiendo más o menos como altruismo ahora. Y no es necesario sentirlo para practicarlo, es casi como filosófico. No sé, porque Yo creo que el amor es lo más parecido a eso. Que si la misma Biblia dice que Dios es amor, y si Dios es amor, entonces el concepto de amor es un sentimiento. Claro, lo que pasa es que en el concepto, pero no es el sentimiento pertenece a la carne. Por eso que yo creo que como no existía el concepto anteriormente de altruismo, por eso que se le denominó amor, yo creo. Se mezcló con el amor que siente el hombre, porque el sentimiento de amor que tiene el hombre es un sentimiento que nace de hacer cosas buenas o intentar hacer cosas buenas de una manera como puede el hombre, pero en base a lo que siente. Y eso que se llamó amor, no creo que corresponda a lo que enseñó Jesús. Yo creo que Jesús enseñó a vivir y a manejarse con altruismo, con un altruismo inteligente. Y yo creo que aparte de la falta de concepto que hay en ese tiempo, existen también las traducciones, las diferencias que hay en los distintos idiomas, porque hay palabras que tienen sinonimia con una palabra distinta a la otra en los distintos idiomas. Claro, que de acuerdo a eso, entonces la Biblia sería una cuestión que no se podría interpretar. Claro, yo creo que eso es lo que pasa. Yo creo que a medida que va llegando la revelación, uno va ordenando. Es que eso de la revelación, por ejemplo, a ti tú puedes decir Dios me reveló esto. Después llega otro y dice Dios me reveló esto otro. Y es contrario a lo que te reveló a ti. Por eso es que existen tantas religiones y todo ese cuento, porque la revelación es algo muy etéreo. Y para alguien puede ser Dios me reveló esto, y para otro le reveló otra cosa. Entonces, ¿cómo sé yo a quién le reveló lo verdadero? Mira, lo que Dios le ha revelado a los profetas generalmente es verdadero. Pero ¿cómo le reveló al menos lo que entendían los profetas, porque la verdad es que nosotros
hay muchas cosas que nosotros no conocemos. Y ahí es donde entra la fe, en lo que no conocemos, porque lo que conversaba yo con el Luis también es que el cristianismo es un camino al conocimiento, no es solamente creer. De hecho, el creer es como un grano de mostaza. Basta un grano de mostaza, vamos a ver una fe así como un grano de mostaza, para mover una montaña de un lado a otro. Entonces, se trata de una suma, de un camino donde la fe la fe es un elemento que sirve, es como un presidente interino, interina la fe, está entre tanto no llega el conocimiento. Y eso también, esa revelación, también hemos estado de acuerdo con eso, que la fe existe mientras no llega el conocimiento. Una vez que llega el conocimiento, la fe y la duda se terminan. Porque la fe y la duda son sospechas. Sospechas que el hombre la necesita. Creer y dudar en distintas cosas. Entonces cuando llega el conocimiento, esas sospechas desaparecen. Ya el hombre no necesita sospechar, ni creer, ni dudar de nada, sino que el hombre conoce. Entonces el cristianismo es un camino donde uno enseña lo que conoce. ¿Te acuerdas que llegamos a una conclusión también que uno no podía estar enseñando lo que no entiende? Porque aunque parezca raro, pastores que piensan que uno tiene que enseñar lo que no entiende. O sea, pero así se llega. Y eso y lo otro, la lógica. Si no está la lógica, no es revelación tampoco, porque la revelación tiene que calzar con la lógica. Tiene una coherencia, ¿no? La revelación no es cualquier payasada que a mí llega y tiene un propósito. Por eso digo yo que en el libro de Orantia no tiene ningún propósito. No, es que eso es como cambiarle el nombre a lo que ya se conoce, pues, ¿eh? Claro. Como lo que te decía yo, pues, vengo y digo la rueda, y no, nunca se llamó rueda, se llamó pizarra. Lo que Dios revela calza y tiene que calzar con la ciencia, con la coherencia y con la lógica. Tiene que cuadrar. Si no cuadra, medio raro. Generalmente los profetas... Es que entonces es el punto, si resulta de que la ciencia es la que descubre las cosas, ¿para qué se requiere a Dios? No solamente la ciencia, por ejemplo, como decía en el Génesis 1 sale 7 veces la palabra expansión. Y la ciencia lo probó después de que el universo se expandía, lo probó hace bastante. Entonces, pero lo que sí tiene que calzar con la ciencia. Por eso es que la ciencia es la que termina demostrando las cosas. Entonces, ¿para qué se quiere lo otro? No, o sea, no significa, o sea, no necesariamente tiene que calzar. ¿Pero qué sentido tenía que la Biblia dijera no sé cuántas veces expansión? Si al final, mientras no lo demostrara la ciencia, eso no era así. No necesariamente era así. No, eso tampoco es cierto. La palabra verdad también es una palabra que está antes de... es un concepto que está antes de... Yo considero que la verdad es la realidad expresada en palabras. Y la verdad no necesita ser demostrada. Porque sí, incluso en el diccionario dice, son cosas que pueden ser demostradas, no que tiene que ser demostrada. La verdad tiene que ser demostrada. Pues, ¿cómo tú vas a decir, cómo yo voy a aceptarlo como verdad si no me lo demuestran? No, es que la expansión del universo se podía demostrar y no por eso no era verdad. Pero mientras no se demostrara, eso no era verdad. Pues. ¿Por qué no era verdad? Porque no se sabía si era cierto o no. Pues. Siempre fue cierto. Sí, pero no se podía saber hasta que no se demostrara. Pero si se dijo es porque se sabía. No necesariamente. Pero si lo dijo, no necesariamente. Lo dijo el profeta porque lo sabía. Sí, ¿cómo decir algo que no sabe? Pero también sabía, según él, de que las verdes hierbas nacen antes que la existencia de la luz. Y eso no es cierto. Y dijo eso. Entonces, ¿cómo la cosa? Es que hay cosas a lo mejor que nosotros no entendemos en eso. No, es que no, pues, ¿cómo? No entendemos, hay cosas que no entendemos. ¿Y por qué yo tendría que aceptar eso?
Si tú me estás diciendo de que la Biblia dice de que no sé cuántas veces expansión en el Génesis, y después viene la ciencia y demuestra que la expansión realmente existe, y resulta que pero también dice esto otro, y como no calza, entonces... No, es que hay veces... Espérate, Juan Pablo, y también dice esto otro, y como no calza con lo que tú estás planteando, tú dices, es que hay cosas que nosotros no entendemos. No, pues viejo. Es que hay muchas cosas que no... Mira, hay muchas cosas que el profeta no entendía y Dios no se las podía explicar. ¿Y por qué no se le iba a poder explicar? Porque no las iba a entender. Pues es todopoderoso. Como si es todopoderoso. Por ejemplo, se descubrió que el universo está programado por ley. Pero es que es todopoderoso. ¿Cómo no iba a poder enseñárselo? ¿Cómo voy a explicarle a un profeta lo que es un programa? Él es Dios, pues, él puede hacerlo. Pero no lo va a hacer, porque no ¿Pero por qué no? eso. ¿Pero por qué no? Porque... ¿Por qué no, po? ¿Por qué no? No, aquí. No, pero ¿por qué no, po? O sea, yo creo que lo va a entender, pero en su tiempo, todo tiene su tiempo. Yo creo que de hecho ya lo entiende. Ya. Es que ahí estaría sujeto, po. Dios estaría sujeto a cosas. Y se supone que Dios no está sujeto a nada. Dios está sujeto a su palabra. Lo que pasa es que Dios, hay cosas que no la interviene en el hombre. De hecho, Dios no interviene en la libertad del hombre. A no ser que algún hombre quiera tener un compromiso con él y se comprometa con él en algo y acceda a que parte áreas de su vida para que sean... Dios no interviene en la libertad del hombre. No, pero la libertad del hombre, a no ser que el hombre de su libertad se someta a él. Pero si el faraón nunca se sometió a Dios, pues. Y resulta que vino Dios y les mandó plagas. Es que no. ¿Qué pasó ahí? Espérate un poco. ¿Quién? Moisés se relacionaba con Dios. Sí. Y él al meterse con Moisés se estaba metiendo con Dios, porque Moisés tenía una relación con Dios, y que eso es distinto. Sí, pero es que el faraón nunca decidió meterse con Dios. Sí, pues si se metió con el pueblo de Dios, se metió con Dios. Pues. Sí, pero es que él no decidió eso. Pues. ¿Cómo que no lo decidió? No, pues el mismo Dios dijo que endurecería el corazón de faraón. Pues. Pero estamos hablando del Dios de la estamos hablando de que se relaciona con el hombre de Jesús. Sí, pero que Jesús dice, de mí hablaron los profetas. Sí. Yo le hablaba a los profetas. No, está bien, sí. Pero No, está bien. Pero existe el Dios de la estratosfera. ¿Dónde sale eso en la Biblia? El tercer cielo. ¿Cuál es el tercer cielo? Mira, lo voy a poner así, porque yo también tengo un debate con respecto, o sea, no tengo un debate, sino que tengo estoy totalmente contrario a lo que piensa la religión con respecto a la grandeza de Dios. La religión tiene un Dios demasiado limitado. Por ejemplo, el caso más claro es la soberanía de Dios. La religión siempre ha pensado de que nosotros si aplicamos la eutanasia o un aborto o alguien entra a matar a un supermercado a la gente, estamos atropellando la soberanía de Dios. Eso es una ignorancia completa. No es lógico, no calza con nada. El hombre, la vida y la muerte, Dios es soberano sobre la vida y la muerte, y eso no depende de nosotros, porque si es como dice la religión, imagínate, que la soberanía de Dios dependiera de mis decisiones. Eso es una imbecilidad. Es como lo que pensaba Faraón cuando estaba delante de Cristo, le dijo, ¿no sabes tú que yo tengo el poder de quitarte o de darte la vida? Y Jesús le dijo, ningún poder tendría si no te fuera dado de arriba. O sea, nosotros no tenemos la capacidad de sorprender a Dios, eso es imposible. Dios sabe lo que nosotros vamos a hacer, lo que vamos a hacer desde mucho antes. Y eso es difícil de entender porque Dios está en una área y los mandamientos son... Si es difícil de entender, ¿por qué tú estás explicando lo que no puedes entender? Si acabamos de decir... Por revelación, por revelación. Sí, pues la revelación... Y además que calza con la lógica. No calza con la lógica para nada. ¿Dónde está la revelación? La revelación, tú dices que Dios te lo reveló. Explícalo. Dios es una inteligencia superior a nosotros. Entonces Dios tiene acceso a saber todo lo que va a pasar. Y si tienes acceso a saber todo lo que va a pasar, ¿qué sentido tiene entonces de que yo decida o no decida hacer algo respecto de Dios? Si al final igual lo voy a hacer porque Dios ya sabe lo que yo voy a hacer. Sí. ¿Y entonces dónde está la libertad ahí?
¿Dónde está la libertad No, que él dice la que no libertad, no se mete en la libertad No, de es las que personas? la libertad está fuera de... Dios está fuera del ámbito de la libertad, pues, está más allá de la libertad, por el tamaño, por la grandeza. La inteligencia de Dios te permite ser libre, Pero ¿cómo voy a ser libre si hay alguien que ya sabe lo que yo voy a hacer? pero sabe, ¿Y cómo no sabe? te lo impide, ¿Pero y cómo sabe? porque es una inteligencia superior. Pues. ¿Y cómo esa inteligencia? Porque nosotros cuando vamos a pensar algo, tenemos un montón de reacciones químicas en el cerebro, Sí, un montón de sí, detalles, sí. y eso se puede saber, cuando hay conocimiento se puede saber todo eso son información. ¿Y cómo sabe él eso? Porque, Porque supuestamente lo diseñó, Palomo, por eso, esa es la respuesta. claro, Porque supuestamente lo claro, diseñó. sí, lo Y diseñó. si lo diseñó, él te diseñó para que fuese así. Él Sí. ya intervino en ti. Si te creó, ya intervino en ti. Y te hizo con una tendencia, con una forma de ser. y eso puede ser una forma mejor, según tú. Es que no estamos viendo si es mejor o peor. Estamos viendo si es que interviene o no interviene. Pero eso no es intervenir, estamos hablando de información. Po. Pero, No si, intervenir, pero no si intervenir. cuando él te diseña de una forma, está interviniendo en ti. Está diciendo, te está diseñando, te está formando, te está creando, te está programando para que tú actúes de una forma y no de otra. Pero eso no me quita la libertad. Obvio que te quita la libertad, ¿Por qué? porque te hace de una forma que él quiere, como que él quiere que tú Pero yo seas. hago todo lo que quiero. Sí, pero como él te diseñó para que tú actuaras. Claro, por supuesto. Pero eso Entonces no hay libertad, pero po. no, es libertad, eso es libertad. No, pues no es Sí, esa es la po. libertad. Sí. No, pues eso no es libertad, ¿Qué es po. lo que es libertad? Defíneme la libertad. Mira, busquemos la libertad. Yo no voy a hablar yo de mis palabras, sino que Ya, vamos defíneme la libertad. Después está bueno el debate. Pues. ¿Qué es lo que es la yo libertad? no voy a hablar de lo que yo crea, sino que de lo que dice el Islam. Llegó el Tatita. Oye, Tatita, ¿cómo está en la columna? Yo creo que la libertad... Mira, acá está. Dice, la primera excepción. Facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Libre. Ya. Pero cuando te crean de una forma, tú ya no eres libre. No, si eres libre. No, pues no eres libre. Sí, pues porque puedes hacer lo que tú quieras. ¿Sí? No, ahí pues, está la definición no, de libertad. pues, no puedes hacer lo que tú quieras. Es que ahí está la No, división. es que no puedes hacer lo que tú quieras. Alguien Es que esa libertad no existe. Eso que decís tú como libertad. No, que es esto. uno hace lo que Esto. puede. Eso. No, pero no, acá no dice lo que puede, lo que quiere. No dice lo que Pero esa puede. libertad que estás definiendo tú no existe. No, si yo no estoy definiendo la libertad, lo define la Real Academia. Eso es la libertad. No, pero la libertad es lo que uno... Léela de nuevo. Facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Uno puede elegir su propia forma de actuar. Por eso, Uno la puede elegir. por eso. Pero de acuerdo a cómo tú fuiste creado, tú fuiste Claro, formado. pero uno puede elegir. Po. Eso es lo que dice ahí, nada más. No dice, Sí, sí. si uno fue formado o no. Sí. Dice que uno puede elegir. Sí, está bien, pero cuando te forman de una determinada manera, ¿tú tienes la libertad de elegir como tú quieras? Sí. No, ¿Por qué no puede cambiar? Sí. porque por ejemplo, una persona que es formada como síndrome de Down, ¿tiene la capacidad de elegir lo que él quiera? Entonces ese concepto no es real, pues. Sí, pues real, pues ese es. Pues. Lo que pasa es que tú estás aplicando mal el concepto de libertad. No. Tú estás aplicando mal el Aplícame el concepto de libertad. ¿Existe la libertad o no? ¿O algo etéreo que no existe? Porque todas las personas tenemos limitaciones. Yo no puedo decidir libremente hacer lo que yo quiero porque La libertad, yo no puedo Palomo, la libertad existe siempre y cuando lo que pasa es que el concepto de Dios no calza dentro de la libertad. ¿Cómo que no calza? No calza. Sí. Un Dios creador no calza dentro de la libertad. Si no, no seríamos ¿Quién libres. te dijo? Pero si es contradictorio esto. Po.
No, pero es que eso no existe, eso no es real. Esto es real. Lo que pasa es que cuando tú colocas el concepto, espérate, Ya. cuando tú colocas el concepto de Dios, quieres aplicarlo a la libertad, no concuerda. Es que eso no es real. Esto es real, Palomo, esto es libertad. No es real. Es que tú quieres cambiar el concepto de las No, es cosas. que la dime tú, definición. ¿cómo puedes practicar? ¿Quién practica la libertad? ¿Hay alguien que haya practicado la libertad, que haya sido libre según lo que sale ahí? Sí, pues, ¿Quién? tú, yo. ¿Tú puedes hacer todo lo que se te ocurra? No dice que uno puede hacer todo lo que se le ocurra. Dice Todos tenemos responsable- limitaciones. Sí, pero a lo que voy yo, de que cuando tú colocas el concepto de Dios y dices que Dios te entrega libertad, eso no es posible. ¿Por qué no? Por esto, pues, hombre, por lo que acabamos de leer. Es que eso no es real. ¿Cómo no va a ser real? Es la definición. Lo que no es real es Dios. A ver, leámoslo de nuevo. Léela esa tú, parte léela cuál. tú, léela tú. Espérate, no traje los lentes. Lo que no es real es el concepto de Dios. Pero la definición está clara en lo que es libertad. No traje los lentes. Bueno, repito, no te lo tengo. Te la voy a leer por quinta vez, José Manuel. José Piñera. Tranquile. Mira, Ya, José Piñera. libertad, facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Ya, eso nadie lo ha logrado. Y nadie lo va a lograr. ¿Por qué no? No, porque nosotros tenemos limitaciones también en nuestro carácter, limitaciones en todas nuestras... Pero tú has elegido tu forma de ser, responsablemente tu forma de ser, tu forma de actuar. No tengo la capacidad de elegir eso. Ojalá yo elegiría ser perfecto, pero no, estoy muy lejos de eso. Eso no es real. Pero dice responsablemente. Pero pues digo, eso no es... Yo me considero libre. Según esta definición. Elegiste algo bien fácil de hacer entonces. Como sea. Puede que para ti no calce, o para otro no calce, pero en mí... Igual que el libre albedrío. El libre albedrío no existe. Espérate. En mis decisiones, en mi forma de elegir, yo elegí una forma que responsablemente se adecua a como soy yo. Pero si yo fuese sido creado con esa intencionalidad, ya no sería libre. ¿Por qué? Porque alguien me diseñó para que yo eligiera de esa forma. Me incentivó. Pero estás eligiendo lo que tú quieres. No, po. Estaría eligiendo lo que ese diseñador hizo que yo hiciera. Pero eso no te quita la libertad. Sí, pues me la quita. ¿Por qué? Ay, hombre, porque no estoy eligiendo por mí mismo. Estoy eligiendo porque alguien me diseñó para que yo hiciese eso. Por eso es que el concepto de Dios no calza en la libertad. En ese concepto, claro, no. Ese es el concepto de libertad, no hay otro. Claro, ese concepto no es real. ¿Cómo que no es real? Es el concepto, lo que no es real es Dios. No, Pero si te lo estoy demostrando, un palomo. no hay demostrado nada. Sí, pues, si el concepto de Dios no calza con lo que ya está definido, tú busca la definición. Busquemos la definición de Dios y te va a quedar claro de que no calza. No hay nadie que haya logrado ser lo que él quiere ser. Nadie ha logrado. Ni hacer lo que quiere hacer, ni ser lo que quiere ser. Responsablemente dice. Mira, léelo de nuevo. Lo voy a leer por quinta vez. José Manuel. Ya José Piñera. Libertad, facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. ¿Qué? ¿De manera responsable? Por eso. Esa libertad nadie ha logrado, nadie ha logrado nunca ser lo que quiere ser de manera responsable. No, yo no te estoy diciendo, eso no se está diciendo eso. Facultad y derecho. Yo tengo la facultad. Ya. Y tengo el derecho para elegir de manera responsable mi propia forma de actuar dentro de una sociedad. Eso no lo elige nadie. Yo lo elegí, pues. ¿Cómo actúo yo dentro de la sociedad? Como arquitecto, como papá, como hermano, como amigo. Esa es mi forma de actuar dentro de la sociedad. Es lo que en el fondo tú querías hacer. Eso es lo que yo quiero hacer. Si no, por ejemplo, si yo hubiese querido, no sé, establecer una relación con una mujer y quedarme con la mamá de mi hija, yo lo hubiese elegido. Y estaba en mi libertad de hacerlo. Pero yo elegí otra cosa. Pero lo asumí y lo asumo y lo he asumido responsablemente. Lo mismo tú.
Mira, tú no crees en lo que yo te digo de la revelación. ¿Por qué tengo que creer yo que es cierto lo que me decís tú? Porque te lo estoy demostrando, porque responsablemente lo he hecho. No, pero ¿por qué? No, yo tengo que creértelo porque yo No, porque lo puedo demostrar. Yo responsablemente he hecho eso. Pero ¿cómo me lo demuestra que tú... Porque yo me hago cargo de mi hija, ya. yo como papá me hago cargo de mi hija. ¿Tú querías eso o hay cosas que no hay logrado? Es que eso no habla acá. No, pero... No habla acá, es que eso no es libertad. Pero si eso dice... No. Facultad y derecho de las personas para elegir. Elegir. Ya. Y la elección, tú puedes equivocarte o puedes acertar. Ya. De manera responsable. Su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Yo he elegido mi forma de actuar dentro de la sociedad. Tú has elegido tu forma de actuar dentro de la sociedad. Todos elegimos nuestra forma de actuar dentro de la sociedad. Pero de acuerdo a lo que nosotros podemos, porque tenemos una limitación. No es lo que está hablando ahí. Por eso se cumple. Por eso, ¿cómo decías que no se cumplía? A ver, pero es que depende, ¿qué es lo que entiendes tú por lo que dice ahí? Porque... libertad. Es esto, mira, libertad, mira, facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Todos tenemos ese derecho y esa facultad. Pero limitada. No sé si limitada, pero eso es libertad. Limitada, sí, limitada. Yo, por ejemplo, ¡mentiroso! Tú elegiste tu forma de actuar dentro de la sociedad, tú la elegiste. Pero limitada, sí, yo podía haber querido ser de otra manera en muchos aspectos. No habla de querer. Habla de la facultad y el derecho. Tú tienes la facultad porque tú tienes tu mente sana. Y tienes el derecho. Nadie te puede privar de ese derecho. ¿Sí? Eso. No está hablando de si tú quieres o acertaste o te equivocaste en tus decisiones. No te está hablando de eso. ¿Y eso en qué afecta con que si hubiese un Dios creador, que lo hay, que si hubiese un Dios creador, ya no existiría esa libertad. ¿De dónde se...? Porque te diseñaría con una intencionalidad para que tú escogieras tal o cual forma. Con un propósito, ¿no? Por eso. Entonces ya no sería tu decisión, sino que sería la decisión. ¿Y cómo sabes tú si Dios te creó de esa forma? ¿Por qué no existe Dios? Pues si no existiría la libertad, no sería libre. ¿Y quién te dijo que es contradictorio con esto, pues, Palomo? No, la definición de libertad. Concepto de lo que es la definición de libertad, pues. Claro, nosotros tenemos una libertad limitada a lo que nosotros podemos hacer, lo que nos gusta hacer. ¿Y eso qué tiene que ver? No se trata de lo que te guste hacer, lo que te guste o lo que no te guste. La libertad no habla de lo que te guste o lo que no te guste. Sí, pero ¿en qué afecta? O sea, ¿eso en qué? ¿Cómo prueba eso de que Dios no existe si ese es un concepto que existe? Porque tú me estás diciendo que Dios te hace libre. Sí, con esa libertad. No, no concordaría con la libertad esta. ¿Por qué? Ay, hombre, porque al diseñarte, te diseña con una tendencia, como decir tú, con un propósito. Y ya no serías tú como ente, como ser, el que decide, sino que sería, sería ese Dios que te creó para que tú decidieras de esa forma como Él te diseñó. Pero si todos decidimos como Él nos diseñó. No, entonces no serías libre. El concepto dice que no, pero ese concepto... Pero esa es la libertad, por eso que un concepto etéreo que no existe. No, como que no existe. No, esa es la libertad. No, porque lo que no existe es Dios. No, porque todos somos distintos y nadie... Lo que no existe es Dios. No, lo que no existe, si no seríamos libres. Es una visión tuya. No, es lo que dice acá. No, pues sí, es un concepto que inventó el hombre. ¿No? Por eso, a Dios también lo inventó el hombre. No lo inventó el hombre. Sí, muéstrame dónde está Dios. Si lo hubiera inventado el hombre... Muéstrame dónde está Dios, preséntame a Dios. Yo te puedo decir, ¿sabes qué? Mi hermano existe, te lo traigo y te lo presento. ¿Sabes qué? Podemos cambiar esta cuestión para humor mejor. Yo te puedo decir, la silla existe, te digo, esa es la silla, te puedo mostrar la silla. Muéstrame tú a Dios, ¿dónde está Dios? Es que tú no lo vas a ver, tú no lo ves. Nadie lo ha visto. No, si hay personas que lo han visto. Pero si el mismo Dios dice que nadie ha visto a Dios.
El mismo Dios dice. Palomo, weón, no. O sea, con estos ojos no. Pobrecito. Pero si el mismo ¿Y Dios ha cómo dicho? se ve ¿Y cómo se ve entonces? Tú estás hablando de ver. O sea, tú ves con la oreja, Con el espíritu, con el oído, con la inteligencia. tú ves con los dedos. Con la inteligencia. Palomo, pobrecito. Con la inteligencia se... Con la inteligencia se ve. Se No, razona, con la se inteligencia se razona, se razona. No se ve. Tú tienes un error de concepto. No, con Claro, la inteligencia se ve a Dios. Pobrecito, tatita, perdónenlo, amigos. Los pocos amigos que nos ven, perdónenlo, un tatita, weón. Colmado de... O sea, habla desde la ignorancia. Ya, ahí sale sabio. Desde una ignorancia llena de amor, llena de honestidad, pero ignorancia al fin. Ya, o sea, Está sinceramente equivocado. claro. No, los conceptos no prueban nada. ¿Quién te dijo a ti que los conceptos eran prueba de algo? Los conceptos los inventa el hombre. Sí. Tras la verdad. Esa es una nación que los conceptos prueban cosas.